El sol de la mañana se alzaba detrás de las antiguas murallas de Sevilla, tiñendo de dorado los tejados de cerámica y los vitrales que reflejaban el suave brillo de Andalucía. La ciudad bullía con turistas encantados por las estrechas calles, mientras los locales se apresuraban a abrir cafés, mercados y tiendas. Entre el aroma del café fuerte y el pan recién horneado que escapaba de las panaderías, se erguía uno de los edificios más lujosos de la región, el Hotel Real Alcázar Palace, un refugio para millonarios, políticos y estrellas internacionales. Dentro del hotel, el contraste era evidente. Lujosos candelabros de cristal francés colgaban del techo, las cortinas de terciopelo importado caían pesadas sobre enormes ventanales, y cada detalle reflejaba opulencia. Sonaba música clásica suave en el vestíbulo, donde los huéspedes ricos caminaban con trajes impecables o vestidos de diseñador, sosteniendo copas de vino caro incluso antes del almuerzo. Y entonces, entre ese escenario de lujo y poder, caminaba discretamente Isabel Martín, una joven camarera de 24 años. Su uniforme azul marino, ya gastado, contrastaba con el brillo que la rodeaba. Sus zapatos eran incómodos y su cabello castaño, recogido en un moño apresurado, ocultaba su rostro delicado, marcado por ojeras que delataban noches de insomnio. Isabel venía de una familia humilde del barrio de Triana, donde compartía un pequeño apartamento con su madre enferma y su hermano menor, Javier, de apenas 12 años. Mientras los huéspedes pedían champán francés a las 10 de la mañana, Isabel pensaba en cómo pagaría el alquiler a fin de mes. El salario apenas cubría los gastos básicos, y en silencio guardaba monedas en una pequeña caja escondida en el armario, soñando con algún día estudiar enfermería para cuidar mejor a su madre. El trabajo, sin embargo, no era fácil. Los huéspedes rara vez notaban su presencia. Algunos dejaban propinas modestas, otros la ignoraban como si fuera invisible, y había quienes la trataban con frialdad o desdén. Pero Isabel había aprendido a callar, a sonreír educadamente y a desaparecer por los pasillos alfombrados como una sombra. Ese día en particular, el hotel bullía de expectativas. Se comentaba en los pasillos que un empresario multimillonario, conocido por sus inversiones en tecnología e inmuebles de lujo, había llegado desde Madrid y ocuparía la suite presidencial. Su nombre corría de boca en boca, Alejandro Herrera, un hombre de 42 años cuya fortuna parecía ilimitada. Pocos lo conocían de cerca, pero todos sabían de su influencia y poder. Isabel, al escuchar los rumores, no les dio gran importancia. Para ella, todos los millonarios eran iguales, llegaban rodeados de asistentes, exigían servicios imposibles y se marchaban sin mirar a los que les servían. Pero, al mismo tiempo, había una curiosidad silenciosa. ¿Quién sería aquel hombre que hacía que los gerentes caminaran ansiosos por los pasillos, revisando cada detalle de las flores, las toallas e incluso el aroma que perfumaba el vestíbulo? A media mañana, Isabel recibió la tarea de preparar una de las habitaciones contiguas a la suite presidencial. Mientras arreglaba la cama con precisión casi militar y alineaba los cojines, notó el movimiento en el ala reservada del hotel. Hombres de traje entraban y salían, llevando carpetas y hablando apresuradamente por teléfono, mezclando español con inglés. De repente, un silencio distinto invadió el pasillo. Las conversaciones cesaron, mientras Isabel todavía estaba de rodillas junto a la cama, escuchó pasos firmes acercarse. Al levantar la vista, vio por primera vez a Alejandro Herrera. Era más imponente de lo que había imaginado. Alto, con un traje gris impecable, cabello negro peinado hacia atrás y una mirada profunda, casi calculadora. Su presencia dominaba el espacio de tal manera que incluso los empleados más rígidos parecían diminutos a su alrededor. Alejandro hablaba en voz baja, pero todos se inclinaban para escucharlo. Isabel, sin embargo, volvió rápidamente a su trabajo, como si su única misión fuera ser invisible. Mientras limpiaba el velador, escuchó risas provenientes del pasillo. Dos huéspedes, mujeres de mediana edad con joyas llamativas, susurraban entre sí. «Mira, esa pobre chica, ni se da cuenta de quién pasa por ahí», dijo una de ellas con desdén, señalando discretamente a Isabel. La otra rió, añadiendo, «Seguramente nunca tendrá contacto con alguien así». El comentario golpeó a Isabel como una flecha. Bajó la cabeza, sintiendo calor en el rostro, pero mantuvo la compostura. Estaba acostumbrada a ser tratada de esa manera, pero nunca dejaba de doler. El millonario no pareció notar la escena, o al menos eso pensó Isabel. Cuando terminó de arreglar la habitación y salió al pasillo, vio a Alejandro parado frente a su suite, observando algo en el suelo. Había una pequeña flor caída, probablemente de un arreglo decorativo, y él la tomó con cuidado, colocándola nuevamente sobre la mesa junto a la puerta. Isabel, sin querer, fijó la mirada en ese gesto sencillo. Distaba mucho de la imagen fría y calculadora que todos tenían de él. Antes de que pudiera girarse, los ojos de Alejandro se cruzaron con los de ella. Fue solo un instante,
pero suficiente para que Isabel sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. No hubo palabras, solo un silencio pesado, como si compartieran un secreto que ni siquiera sabían que existía. Desvió la mirada rápidamente y continuó por el pasillo, intentando ignorar la extraña sensación que le oprimía el pecho. El millonario entró en su suite, seguido por 2 asistentes, y la puerta se cerró. Isabel respiró hondo, ajustó su uniforme y bajó por las escaleras de servicio, sin imaginar que aquel breve encuentro cambiaría su vida de manera irreversible. Esa noche, acostada en su pequeña cama en Triana, Isabel no pudo dormir. La imagen del millonario colocando la flor de nuevo en su lugar y la mirada penetrante que le lanzó no desaparecían de su mente. Era solo un detalle, algo insignificante para cualquier otra persona. Pero para ella, parecía el inicio de algo que no sabía cómo explicar. El día siguiente amaneció sofocante en Sevilla. El verano castigaba la ciudad con olas de calor que hacían que los turistas buscaran sombra bajo los naranjos repartidos por las plazas. Dentro del Hotel Real Alcázar Palace, sin embargo, el aire acondicionado mantenía una atmósfera casi irreal, como si fuera otro mundo. Alfombras suaves, perfumes importados en el aire y una calma lujosa que ocultaba las luchas silenciosas de quienes trabajaban entre bastidores. Isabel comenzó temprano. Antes de las 8 de la mañana, ya estaba con su uniforme, empujando el carrito de limpieza por los corredores dorados. La jefa de camareras, doña Mercedes, una mujer rígida de voz dura, la interceptó en el camino. «Isabel, hoy tienes una responsabilidad especial», dijo, levantando una carpeta. «La suite presidencial. El señor Herrera quiere el servicio impecable. No quiero ni un error, ¿entendido?» Isabel asintió en silencio. La jefa rara vez hablaba sin reprender, y aquella orden sonaba más a amenaza que a confianza. Mientras caminaba hacia la suite, Isabel reflexionaba sobre lo irónico de todo aquello. La habitación más lujosa del hotel era más grande que su propio apartamento, con muebles que costaban más que años de trabajo. Aún así, debía tratarlo con la misma naturalidad de siempre, como si nada despertara en ella sentimientos especiales. Al entrar, Alejandro ya había salido a una reunión. 2 asistentes permanecían en la sala, tecleando en sus laptops, indiferentes a su presencia. Isabel respiró hondo y comenzó su rutina: arreglar la cama king size, cambiar las toallas de algodón egipcio, recoger platos y copas de la noche anterior. Todo estaba en orden, salvo por un detalle. Sobre el escritorio de caoba, junto a un montón de documentos, había un cuaderno de tapa negra, desgastado y simple, completamente fuera de lugar en aquel escenario de lujo. Isabel, sin intención de husmear, no pudo evitar notarlo. La tapa estaba garabateada a mano con frases en español e inglés, palabras sueltas como memoria, soledad, esperanza. Parecía más un diario personal que algo de negocios. Instintivamente, lo alineó con el resto de la mesa. En ese momento, uno de los asistentes levantó la vista, frunciendo el ceño. «No toques eso», dijo, seco, con tono de advertencia. Isabel retrocedió inmediatamente, murmurando un casi inaudible disculpe. Su corazón latía con fuerza, delatando su nerviosismo. Más tarde, en el pasillo, encontró a otras 2 camareras conversando en susurros. Una de ellas rió al verlas salir de la suite. «Cuidado, Isabel, dicen que ese hombre no tiene paciencia. Imagínate que cometas un error, te despiden en un segundo». La otra agregó: «Además, ¿qué esperas? Para él, somos invisibles». Las palabras resonaron como martillazos. Isabel ya se sentía invisible desde hacía tiempo, pero escucharlo de sus propias colegas la hizo cuestionar su lugar allí. Por la noche, el hotel organizó una cena exclusiva en el salón principal para homenajear a Alejandro Herrera y otros empresarios invitados. Isabel fue asignada a ayudar discretamente en los preparativos antes del evento. Observó de cerca copas de cristal alineadas, platos de porcelana, servilletas bordadas con hilos dorados. Cada detalle se trataba como parte de un espectáculo. Cuando comenzaron a llegar los invitados, Isabel y las demás camareras fueron instruidas a retirarse discretamente. «Los empleados no deben ser vistos», dijo Mercedes con su habitual severidad. Sin embargo, mientras llevaba una bandeja hacia afuera, Isabel tropezó levemente con una alfombra suelta. Una de las invitadas, una socialité de Madrid, la miró con desdén. «¡Qué torpeza!», exclamó, lo suficientemente alto para que todos escucharan. «En un hotel de este nivel deberían contratar personal más refinado». El comentario fue seguido por risas contenidas alrededor de la mesa. Isabel sintió que su rostro se quemaba, pero no respondió. Bajó la cabeza, se retiró y desapareció rápidamente por la puerta lateral. Lo que ella no notó fue que Alejandro, sentado en el centro de la mesa, observaba la escena en silencio. Sus ojos siguieron a Isabel hasta que la puerta se cerró detrás de ella. No dijo nada,
pero la frialdad con la que miró a la invitada arrogante hizo que las risas a su alrededor se apagaran en segundos. Más tarde esa noche, de regreso a la suite, Alejandro entró solo. El salón ya estaba vacío y sus asistentes se habían marchado. Al encender las luces, notó que la cama estaba perfectamente hecha, las cortinas alineadas, todo impecable. Pero su mirada se detuvo en el escritorio. El cuaderno negro estaba ligeramente desplazado, diferente a como lo había dejado. Frunció el ceño, se acercó y pasó los dedos por la tapa. Percibió que alguien lo había tocado y un destello de curiosidad cruzó su semblante. No era común que alguien manipulara sus objetos personales. Sin embargo, en lugar de irritarse, sintió algo distinto, una extraña sensación de haber sido notado. Mientras hojeaba rápidamente las páginas, Alejandro recordó el instante en el pasillo por la mañana, cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabel. Aquella camarera discreta, que intentaba pasar desapercibida, parecía haber visto más allá de la imagen fría que él proyectaba al mundo. Antes de que pudiera profundizar en ese pensamiento, alguien llamó a la puerta. Era Mercedes, acompañada de Isabel, que venía a devolver un conjunto de toallas olvidadas. Alejandro levantó la vista del cuaderno. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de ella. Mercedes se apresuró a hablar. «Señor Herrera, disculpe la molestia. La señorita viene a entregar las toallas que faltaban en el servicio». Alejandro no respondió de inmediato. Solo observó a Isabel en silencio, como buscando algo en su mirada. Ella, avergonzada, evitó el contacto visual directo, entregando las toallas con manos temblorosas. «Gracias», dijo finalmente, con voz grave, pero sorprendentemente tranquila. Era la primera vez que Alejandro dirigía la palabra a Isabel. Y aunque fue solo una palabra, cargaba un peso inusual. Al salir, Mercedes lanzó una mirada de reproche a la joven. «¿Qué te he dicho?» «Discreción absoluta. No quiero que llames la atención de los huéspedes». Isabel solo asintió, tragando saliva. Mal sabía ella que, en ese instante, ya había captado la atención de Alejandro de una manera que nadie más había logrado. A la mañana siguiente, Sevilla despertaba bajo un calor pesado y sofocante. El aire de la ciudad estaba cargado del perfume de los naranjos y del aroma del pan recién salido de las panaderías. Sin embargo, para Isabel Martín, la mañana prometía ser una de las más largas de su vida. Llegó al Hotel Real Alcázar Palace antes que todos, como de costumbre, y fue inmediatamente asignada para cuidar la suite presidencial, aún ocupada por Alejandro Herrera. Al entrar en el pasillo reservado, percibió la tensión en el aire. El gerente del hotel, un hombre llamado don Ricardo, estaba nervioso. Las órdenes eran precisas y cortantes, nada fuera de lugar. Ningún detalle puede fallar. Alejandro es exigente y no tolera errores. Isabel respiró hondo, recordando las palabras de Mercedes. La camarera invisible debía permanecer así, sin llamar la atención. Pero ese día, parecía que cada detalle de su trabajo la haría aún más visible, de una manera que temía. Mientras ajustaba las almohadas y limpiaba el escritorio, Isabel fue observada de lejos por una huésped de la suite vecina, una mujer elegante con aire de superioridad, más interesada en humillar que en apreciar el servicio del hotel. «Mira esa chica, ni siquiera sabe colocar las almohadas correctamente», dijo en tono de burla, volviéndose hacia su amiga. Seguro que en cualquier otra parte del mundo ya la habrían despedido. Isabel sintió la humillación atravesarla como cuchillas. Intentó ignorarlo, pero las palabras resonaban en su mente. Cada movimiento se volvía pesado y hasta respirar parecía requerir esfuerzo. Para ella, la vida ya había estado llena de momentos en los que la sociedad le decía, «No perteneces aquí». Pero la humillación pública, en el lujo absoluto del hotel, alcanzaba un nuevo nivel. Mientras organizaba la suite presidencial, ocurrió un pequeño fallo, una de las sábanas finas se arrugó sutilmente. Isabel lo notó al instante, y su corazón se disparó. Intentó estirar la tela sin llamar la atención, pero una de las huéspedes lo percibió y exclamó en voz alta, «¡Inaceptable! ¿Cómo puede un hotel de este nivel permitir tal descuido?». Otros comenzaron a susurrar. El murmullo creció, Isabel sintió todas las miradas sobre ella. Sus manos comenzaron a temblar, sujetaba la sábana con fuerza, consciente de que cada segundo parecía una eternidad. La vergüenza se mezclaba con una rabia silenciosa, rabia consigo misma por haber cometido el error y rabia contra el mundo por tratarla como inferior solo por su posición y uniforme. En ese instante, Alejandro Herrera entró en la suite. El silencio fue inmediato. Todos los susurros cesaron y la tensión se volvió casi palpable. Caminó hasta el escritorio, aún sosteniendo el cuaderno negro que Isabel había tocado discretamente el día anterior. Por unos segundos, la observó en silencio. Su mirada no era de reproche, sino intensa, como si tratara de leer algo que nadie más podía. «¿Está todo bien?», preguntó, con voz baja pero firme.
Isabel tragó saliva, sin saber si debía responder. Las palabras le fallaron. La vergüenza era tan grande que sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro, percibiendo su estado, se mantuvo calmado, sin ofrecer ayuda inmediata. Solo observó, estudió su postura, la manera en que sus manos temblorosas intentaban arreglar la sábana, y cómo su rostro ardía de humillación. Cuando los invitados comenzaron a reír bajito por el incidente, Alejandro finalmente habló, dirigiéndose a la huésped que había hecho el comentario cruel. Creo que todos cometemos errores. La amabilidad y el respeto hacia los demás no deberían depender de la posición social. La mujer quedó sin palabras, mientras Isabel apenas podía creer que aquel hombre hablaba en su defensa. Sin embargo, Alejandro no la llamó, ni trató de consolarla directamente. Solo la miró, y en esa mirada silenciosa, Isabel sintió una mezcla extraña de vergüenza y algo inesperado, atención genuina. Más tarde, aún afectada, Isabel fue instruida a terminar de arreglar otras suites. Cada paso por el pasillo parecía una prueba de resistencia emocional. Pasó junto a otros empleados que sonreían discretamente, intentando mostrar solidaridad, pero nada podía aliviar completamente el dolor de lo ocurrido. Al regresar a la suite presidencial para recoger algunos objetos, Isabel notó que el cuaderno negro había sido colocado de nuevo exactamente en su lugar. Alguien lo había acomodado cuidadosamente. Por un instante, imaginó que podría haber sido Alejandro, aunque lo consideró imposible. Aún así, ese pequeño gesto silencioso trajo un leve calor a su corazón, un soplo de humanidad en medio de la humillación diaria. Durante la cena del hotel esa noche, Isabel fue asignada a servir a los invitados nuevamente. Cada paso en el salón era doloroso, como si todas las miradas estuvieran fijas en su más mínimo error. El murmullo constante y los susurros de quienes la observaban reforzaban la sensación de aislamiento. Se sentía diminuta, invisible, pero al mismo tiempo marcada por aquel episodio que jamás olvidaría. Lo peor vino cuando un invitado famoso, conocido en los medios españoles por su temperamento áspero, comentó en voz alta sobre la presencia de empleados comunes en el hotel. Nunca entiendo por qué estas personas trabajan aquí. No aportan nada a la experiencia de lujo, ¿verdad? Isabel tragó saliva. Sus manos temblaban mientras desviaba la mirada, sosteniendo firme la bandeja con copas de cristal. Cada paso parecía pesar toneladas. La humillación era pública, intensa, y parecía que nada podría reparar el daño emocional. Pero incluso en ese momento, Alejandro la observaba discretamente. No intervino, no hizo un gesto público de defensa, pero sus ojos no dejaron de encontrarse con los de Isabel varias veces. Cada cruce de miradas silencioso estaba cargado de intensidad, una señal de que él notaba algo que nadie más veía, la fuerza, la dignidad y la humanidad de ella, a pesar de su posición social inferior y de la vergüenza pública. Cuando finalmente terminó la noche, Isabel regresó a los bastidores, exhausta y emocionalmente drenada. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos y respiró hondo. La sensación de humillación aún pulsaba en sus venas, pero había algo más, una chispa de curiosidad sobre el hombre que, silenciosamente, la observaba con atención genuina. Esa noche, al caminar hacia su casa por las calles de Triana, Isabel no podía sacar de su mente las miradas de Alejandro. Sentía vergüenza, pero también una extraña sensación de expectativa. El detalle en la habitación, el cuaderno negro, y su silencio habían creado una conexión invisible, algo que, aunque no verbalizado, la movía profundamente por dentro. No sabía todavía, pero aquel día marcaría el inicio de un cambio lento e inevitable. La humillación pública había sido intensa, pero también había sembrado la semilla de algo que transformaría por completo su vida. El dolor y la vergüenza serían solo el comienzo de un camino que jamás habría imaginado recorrer. El sol de la mañana todavía calentaba las calles de Sevilla cuando Isabel entró al hotel. Su cuerpo cargaba el peso de las humillaciones anteriores, pero había algo nuevo, una determinación silenciosa que nadie notaría a primera vista. Sabía que el trabajo no sería fácil, pero algo dentro de ella había cambiado. Esa mañana, Alejandro Herrera llegaría más temprano de lo habitual. Necesitaba revisar documentos antes de una reunión importante, y su humor estaba, como siempre, impecablemente serio. Pero algo inesperado ocurriría esa mañana, algo que cambiaría la dinámica entre ambos. Mientras Isabel organizaba la suite presidencial, notó un pequeño sobre de papel arrugado que había caído entre los libros del escritorio. El detalle parecía insignificante, pero ella dudó. Algo en ese sobre la llamaba. Antes de decidir si debía ignorarlo, el sobre rodó al suelo. Alejandro, que acababa de entrar, lo percibió de inmediato. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, con voz calma pero firme. Isabel tragó saliva. El corazón se le aceleró. Sabía que cualquier paso en falso podría significar problemas. Con manos temblorosas, extendió el sobre hacia él. Alejandro lo tomó, lo abrió con cuidado y leyó algunas líneas.
Sus ojos se abrieron levemente. Por primera vez, un destello de sorpresa cruzó su rostro serio. Lo que estaba escrito era personal, íntimo y completamente inesperado, un pequeño relato sobre la vida de Isabel, sus dificultades, sueños y pequeñas victorias silenciosas. Alejandro permaneció en silencio unos segundos, absorbiendo cada palabra. Sintió algo que no esperaba, una conexión genuina con alguien tan distante de su mundo de riqueza y poder. Nunca había visto algo así, dijo, sin poder ocultar la admiración en su voz. Tu fortaleza es admirable. Isabel no sabía qué decir. La vergüenza aún flotaba en el aire, pero ahora había algo más, reconocimiento. Alejandro no solo miraba a la camarera, la estaba viendo de verdad, entendiendo su vida y su lucha, algo que nadie más en el hotel había hecho. En ese momento, Mercedes entró en la suite, interrumpiendo el silencio. Señor Herrera, disculpe la interrupción, comenzó, pero Alejandro la silenció con un gesto. No, déjala. Este momento es importante, dijo, volviendo la mirada hacia Isabel. La atención de Alejandro hizo que Isabel sintiera una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Su mundo había estado dominado por miradas de desprecio, risas y humillaciones públicas, pero ahora un hombre considerado inaccesible la observaba con respeto. Fue entonces que Alejandro, de manera inesperada, dijo algo que cambiaría todo. Isabel, quiero conocerte mejor. Hay algo en ti que no puedo ignorar. Las palabras fueron suaves, pero cargadas de significado. Era el inicio de un punto de inflexión que nadie podría prever. Isabel tragó saliva, sin saber si era un sueño o realidad. Ella, que siempre había sido invisible, ahora era notada de una manera que jamás habría imaginado. En ese instante, la narrativa hace una pausa natural para ti, que estás siguiendo la historia. Si también estás deseando lo mejor para Isabel, aprovecha este momento, la sorpresa apenas comienza y no querrás perderte los próximos capítulos de esta emocionante historia. Alejandro se apartó, dejando el cuaderno sobre el escritorio. Isabel se sentó unos instantes, absorbiendo lo que acababa de suceder. Cada palabra suya resonaba en su mente, reconocimiento, curiosidad, interés genuino. Por primera vez, alguien de un mundo completamente distinto al suyo veía en ella algo más que una simple camarera. Al final de ese día, Isabel salió del hotel con el corazón acelerado, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada. Las humillaciones y el dolor aún no habían terminado, pero ahora había una chispa de posibilidad, un hilo de esperanza que no podía ignorar. El punto de inflexión estaba marcado. Y aunque Isabel aún no lo sabía, esa conexión silenciosa con Alejandro sería el motor de una transformación que cambiaría su vida para siempre. En los días siguientes, la rutina de Isabel en el Hotel Real Alcázar Palace permaneció intensa, pero algo había cambiado dentro de ella. La humillación pública, las miradas de desprecio y las críticas crueles seguían siendo parte de su trabajo, pero una chispa de confianza comenzaba a crecer. Recordaba las palabras de Alejandro y el momento en que él reconoció su dedicación y humanidad. Ese recuerdo se convirtió en una fuerza silenciosa que la impulsaba a dar lo mejor de sí, no por aprobación, sino por orgullo propio. Esa mañana, Isabel recibió una tarea inesperada, organizar el salón para un evento benéfico que Alejandro patrocinaba. Era una oportunidad distinta, lejos de los pasillos de suites privadas y las miradas críticas de huéspedes arrogantes. El evento reuniría a personas influyentes de la ciudad y la responsabilidad de Isabel era asegurarse de que cada detalle fuera impecable. Mientras arreglaba los centros de mesa, cuidaba las toallas y verificaba la disposición de las sillas, Isabel notó algo: los invitados comenzaron a apreciar su empeño. Algunos susurraban entre ellos, admirados por la dedicación y el cuidado con cada detalle. Por primera vez, sintió que su trabajo era valorado, aunque de manera discreta. Durante el evento, Alejandro pasó varias veces por el salón, observando desde lejos. Isabel no sabía si él notaba cada uno de sus gestos, pero sentía su presencia como un apoyo silencioso. En un momento, un huésped se acercó a ella con una sonrisa sincera. Su dedicación es admirable. No todos se preocupan por los pequeños detalles como usted. Las palabras simples tocaron profundamente a Isabel. Por primera vez, sintió que su esfuerzo realmente importaba. El reconocimiento, aunque pequeño, encendió algo dentro de ella, una confianza renovada y la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío. Esa misma semana, Isabel tomó una decisión importante, comenzó a organizar su tiempo para estudiar por la noche. Quería aprender más, buscar cursos en línea y desarrollar habilidades que podrían cambiar su futuro. La vida difícil en el barrio de Triana y las responsabilidades familiares continuaban, pero ahora veía una posibilidad de transformación que antes parecía lejana. Mientras limpiaba la suite presidencial una tarde, Alejandro entró inesperadamente.
No había reunión, ni huéspedes, solo quería revisar algunos detalles para el evento. Al verla ajustando las almohadas, comentó con una sonrisa casi imperceptible: «Veo que estás haciendo un trabajo excelente. Cada detalle está en su lugar». Isabel se sonrojó, sorprendida y feliz por el reconocimiento directo. Era más que un elogio, era la validación de su competencia, algo que rara vez recibía. Un pequeño gesto, pero lo suficientemente poderoso para reforzar su confianza. En ese momento, Mercedes apareció, como siempre observando cada movimiento de Isabel. Pero algo cambió. En lugar de la habitual mirada de reproche, hubo un pequeño gesto de aprobación. «Bien hecho», murmuró, y siguió su camino. Isabel sintió que cada pequeño triunfo diario, cada tarea realizada con dedicación, era una victoria silenciosa. Ya no necesitaba esconderse ni encogerse ante la arrogancia ajena. La superación inicial estaba en marcha, pequeños cambios, pequeñas conquistas, pero significativas para transformar su visión del mundo y de sí misma. Además, su vida personal también comenzó a mejorar. Con la confianza renovada, empezó a interactuar de manera más segura con vecinos, amigos y familiares. Su madre lo notó: «Isabel, veo que algo en ti ha cambiado, estás más segura». Su hermano Javier también lo percibió. Se inspiraba en su hermana y comenzó a esforzarse más en los estudios, viendo en ella un ejemplo de coraje y perseverancia. El impacto de la superación de Isabel comenzó a extenderse, tocando no solo su vida profesional, sino también a su familia y comunidad. El punto crucial de esta fase fue darse cuenta de que el cambio no provenía de un gesto grandioso, sino de decisiones pequeñas y consistentes: ajustar una sábana con perfección, organizar una mesa con cuidado, estudiar por la noche, enfrentar miradas de desprecio con dignidad. Cada acto aparentemente simple representaba un paso hacia un futuro mejor. Alejandro, todavía observando desde lejos, notó que Isabel había cambiado. Había firmeza en su postura, una confianza que se manifestaba en pequeños detalles, la manera en que caminaba por los pasillos, cómo miraba los objetos que organizaba y cómo interactuaba discretamente con los huéspedes. Él comenzó a interesarse más, no solo por su talento, sino por la fuerza interior que emanaba incluso frente a las adversidades. Al final de esa semana, Isabel salió del hotel con una sensación de logro silencioso. Las humillaciones no habían desaparecido, pero ahora eran sombras menores frente a la creciente luz de su confianza. Por primera vez, sintió que podía enfrentar cualquier desafío sin perder su dignidad. Así, la superación inicial marcó el comienzo de una transformación profunda. Isabel no solo empezaba a ser reconocida por los demás, sino también por ella misma. Cada pequeña victoria, cada gesto de dedicación, estaba pavimentando el camino hacia algo mucho más grande de lo que aún podía imaginar. Los días transcurrían en Sevilla con la cadencia cálida del verano, pero dentro de Isabel Martín algo comenzaba a florecer. El peso de la humillación y la pobreza ya no era tan abrumador. En su lugar surgía una confianza silenciosa que se manifestaba en cada gesto, cada decisión y cada interacción. No solo ejecutaba su trabajo con excelencia, sino que empezaba a verse a sí misma como alguien capaz de construir una vida mejor. El hotel, antes solo un escenario de esfuerzo constante y humillación, ahora se convertía en un escenario de pequeñas victorias visibles. Los huéspedes comenzaron a notar la diferencia. Isabel organizaba cada suite con precisión y atención a los detalles, pero también transmitía una energía calma y firme, algo que hacía que los demás se sintieran acogidos, incluso en el lujo extremo en el que se encontraban. Una mañana, al limpiar la suite presidencial, Alejandro Herrera entró nuevamente. No venía solo a revisar documentos, esta vez traía una sonrisa leve, casi imperceptible, pero sincera. «Isabel», dijo, «veo que cada día mejoras más. No es solo tu trabajo, hay algo en ti que brilla». La frase, simple y directa, hizo sonrojar a Isabel. No era solo un reconocimiento profesional, sino una apreciación genuina de su fuerza y dedicación. Por primera vez, sintió que alguien veía su valor más allá del uniforme, del estatus social o de la posición jerárquica. En los días siguientes, Isabel comenzó a aplicar sus habilidades de manera aún más estratégica. Reorganizó procesos de limpieza, sugirió pequeñas mejoras en la disposición de las habitaciones y mostró proactividad al interactuar con los huéspedes. Cada iniciativa discreta empezó a ser notada por los gerentes, y hasta Mercedes comenzó a mirarla con menos rigidez, reconociendo que Isabel no era solo una empleada diligente, sino alguien con visión y capacidad de crecimiento. El impacto de esta transformación no se limitaba al hotel. En Triana, su madre y su hermano percibían cambios sutiles pero significativos. Isabel llegaba a casa más segura, discutía planes para cursos y estudios, y comenzaba a soñar con oportunidades que antes parecían imposibles. Además, Alejandro comenzó a interactuar de manera más frecuente, aunque todavía discreta.
Invitó a Isabel a ayudarlo en pequeñas tareas relacionadas con el evento benéfico que patrocinaba, permitiéndole demostrar no solo competencia técnica, sino también juicio y creatividad. Con cada nueva responsabilidad, Isabel se sentía más capaz y digna de confianza, fortaleciendo su autoestima y ampliando su horizonte. En una tarde particularmente ajetreada, Isabel notó que un grupo de huéspedes importantes la observaba mientras organizaba un pequeño salón para una reunión de empresarios. Uno de ellos comentó discretamente a otro: «Esa chica tiene algo especial. Observa cómo maneja todo con calma y decisión». Isabel no lo escuchó, pero Alejandro sí. Sonrió levemente, satisfecho de ver que la fuerza de ella comenzaba a ser reconocida por otros, y no solo por él. Sin embargo, el crecimiento de Isabel no se limitaba a habilidades y reconocimiento externo. Había una transformación interna aún más significativa. Comenzó a ver el mundo con una nueva perspectiva. Las injusticias y humillaciones que antes la desesperaban ahora se interpretaban como desafíos a superar, no como barreras insuperables. Cada dificultad se convertía en una oportunidad para aprender, fortalecerse y avanzar. Ese cambio también afectaba su relación con los demás. Isabel se volvió más asertiva, pero siempre con empatía. Ayudaba a colegas menos experimentados, ofrecía consejos prácticos e inspiraba confianza silenciosa. Sus pequeñas acciones de liderazgo comenzaron a reflejarse en cambios visibles en la dinámica del hotel. Los empleados se sentían más motivados, los huéspedes notaban mayor organización y Alejandro percibía la diferencia con creciente admiración. Un día, Alejandro invitó a Isabel a participar en parte de la logística de un evento benéfico en el hotel, permitiéndole interactuar con personas influyentes y asumir responsabilidades que antes estaban completamente fuera de su alcance. Isabel aceptó con determinación, reconociendo que esa oportunidad representaba más que trabajo, era un paso concreto hacia una transformación de vida. Durante el evento, Isabel fue elogiada públicamente por el gerente del hotel por su eficiencia y atención a los detalles. Sintió una mezcla de orgullo y emoción. Finalmente, sus esfuerzos eran reconocidos no solo por Alejandro, sino por todos a su alrededor. Por primera vez, comprendió el impacto de su propia dedicación y la fuerza que provenía de creer en sí misma. En casa, por la noche, Isabel escribía en un cuaderno que había comenzado a mantener: sueños, ideas y pequeñas metas para el futuro. El cuaderno negro que Alejandro había notado días antes ahora servía de inspiración silenciosa. Comprendió que el crecimiento personal no dependía solo del reconocimiento externo, sino de disciplina, valentía y visión de futuro. La transformación de Isabel comenzaba a ser visible no solo en sus acciones y postura, sino también en el brillo de sus ojos, en la manera de caminar por los pasillos del hotel y en la seguridad que emanaba. Alejandro, atento, notaba cada detalle. Había algo en ella que trascendía la función de camarera, algo que indicaba una capacidad de liderazgo y resiliencia rara, incluso en medio de las adversidades. Así, el crecimiento y la transformación de Isabel se consolidaban. El miedo y la vergüenza aún existían, pero eran eclipsados por la confianza recién descubierta, el reconocimiento y las oportunidades que surgían de manera inesperada. La trayectoria de una simple camarera hacia una vida más digna y llena de posibilidades comenzaba a tomar forma, señalando que la superación inicial se había convertido en algo profundo, sólido e irreversible. El sol de Sevilla desaparecía en el horizonte, tiñendo la ciudad con tonos dorados y anaranjados. El Hotel Real Alcázar Palace estaba en plena actividad, preparándose para una fiesta exclusiva que Alejandro Herrera organizaba para inversores internacionales y invitados de prestigio. Isabel Martín, ahora confiada y concentrada, coordinaba al equipo de servicio con precisión y una autoridad silenciosa. Cada gesto de ella transmitía competencia, pero también una fuerza emocional adquirida en los meses anteriores. Mientras organizaba la entrada del salón principal, Isabel notó una tensión inusual en el aire. Un grupo de huéspedes influyentes comenzó a cuestionar los detalles del evento, criticando aspectos que antes habrían pasado desapercibidos. La arrogancia de algunos invitados era evidente. Isabel sintió que la antigua ansiedad amenazaba con reaparecer. Pero esta vez, algo dentro de ella había cambiado. Sabía que podía enfrentar la situación sin perder la dignidad. En el clímax de la preparación, ocurrió una crisis inesperada. Uno de los contratos importantes, que estaba sobre la mesa de Alejandro, desapareció. Alejandro, inicialmente calmado, frunció el ceño. Los asistentes corrieron por el salón buscando desesperadamente el documento. El ambiente, antes elegante y controlado, se volvió caótico en segundos. Isabel, al notar la situación, se acercó discretamente y preguntó: «Señor Herrera, ¿ha buscado en el área de servicio? Vi que había algo extraño en la mesa hace un momento». Alejandro, sorprendido por la perspicacia de ella, levantó la mirada y dijo, casi asombrado: «No esperaba esa observación, muéstrame».
Juntos recorrieron el salón. Isabel señaló discretamente un rincón del buffet, donde el contrato estaba parcialmente escondido bajo una servilleta. Alejandro tomó el documento, sin decir una palabra, le lanzó una mirada de reconocimiento silencioso. Era más que una solución práctica, era la confirmación de que Isabel ya no era una empleada invisible, sino alguien capaz de enfrentar situaciones críticas con inteligencia y coraje. El caos inicial dio paso a la tensión emocional cuando una de las huéspedes, la misma socialité que antes la había humillado, notó la atención que Alejandro prestaba a Isabel. Con una risa fría, comentó a los demás: «Mira quién realmente maneja todo aquí, la camarera». La sala quedó momentáneamente en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia Isabel. Por primera vez, estaba en el centro de la atención, pero esta vez no por vergüenza, sino por competencia y valentía. Alejandro, percibiendo la oportunidad, decidió intervenir de manera sutil pero decisiva. «Todos aquí han visto lo que significa atención, dedicación y compromiso. Isabel ha demostrado hoy algo que muchos deberían aprender». El silencio fue absoluto. La socialité, que solía burlarse de Isabel, se quedó sin palabras. Las risas y susurros de antes fueron reemplazados por miradas de admiración y respeto. Isabel sintió una mezcla de triunfo y emoción, como si todo el peso de las humillaciones pasadas se disolviera en ese momento. Tras el evento, Alejandro la invitó a acompañarlo en la finalización de la organización del salón. A solas, lejos de las miradas críticas, le habló con un tono más personal: «Isabel, has demostrado algo que pocos logran. Tu fuerza y determinación me impresionan profundamente». Ella se sonrojó, pero no se dejó intimidar. Por primera vez, se sintió igual, o incluso superior, en la medida en que su resiliencia y competencia habían vencido el prejuicio y la humillación. El clímax emocional llegó cuando Alejandro, en un gesto inesperado, le entregó una invitación especial: participar en un proyecto social que él patrocinaba, enfocado en educación y desarrollo de jóvenes de barrios desfavorecidos. Era una oportunidad que Isabel jamás habría imaginado, una chance de expandir su influencia, ayudar a su comunidad y transformar su vida de manera significativa. «Es un proyecto importante, y creo que tú tienes la visión y la fuerza para contribuir de verdad», dijo Alejandro. «Quiero que formes parte de él». El corazón de Isabel se disparó. La mezcla de sorpresa, gratitud y alegría era abrumadora. No solo había superado los desafíos del hotel, sino que ahora era reconocida por su capacidad de impactar positivamente la vida de otros. Cada lágrima de humillación, cada noche mal dormida, cada momento de duda culminaba ahora en un giro emocional y social definitivo. La socialité arrogante, al ver que Isabel ahora era respetada por Alejandro y por los demás invitados, no se atrevió a decir nada. El poder había cambiado de manos de manera sutil, pero irrevocable. Isabel había conquistado no solo reconocimiento profesional, sino también respeto y dignidad, marcando la victoria emocional más significativa de su trayectoria hasta ese momento. En ese instante, Alejandro extendió la mano en señal de colaboración. «Isabel, esto es solo el comienzo. Estoy seguro de que juntos podemos lograr mucho». Ella estrechó su mano, sintiendo que ese gesto representaba más que un simple acuerdo profesional, simbolizaba respeto, confianza y la promesa de una nueva vida. El clímax de la historia, cargado de tensión, humillación superada y reconocimiento, revelaba que la trayectoria de Isabel no se trataba solo de trabajo o riqueza, sino de fortaleza interior, valentía y la capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Los primeros rayos de sol de un día suave en Sevilla atravesaban las ventanas del Hotel Real Alcázar Palace, iluminando los pasillos con tonos dorados. Isabel Martín entraba en la suite presidencial con una confianza que antes parecía imposible. Cada paso suyo reflejaba equilibrio, determinación y la serenidad de quien había superado obstáculos que, hace unos meses, parecían insuperables. El evento del día anterior aún resonaba en su mente. La socialité arrogante que la había humillado permanecía en el hotel, pero esta vez nadie le prestaba atención. El respeto era ahora unánime. Isabel finalmente se sentía reconocida por su valor. Alejandro Herrera, por su parte, mantenía una mirada atenta y respetuosa, señalando que su reconocimiento no era momentáneo, sino genuino. Mientras organizaba los detalles finales de la habitación, Isabel reflexionaba sobre todo lo que había vivido: las miradas de desprecio, las noches preocupada por su madre y su hermano, la sensación constante de invisibilidad. Cada experiencia dolorosa se había transformado en fuerza. El sufrimiento no desapareció, pero ahora servía como combustible para su determinación. Al terminar la organización, Alejandro entró en la suite con una sonrisa cálida. «Isabel, quiero agradecerte de nuevo. Hoy demostraste algo que pocos logran: integridad, resiliencia y dedicación. Estoy impresionado». Isabel sonrió, sintiendo una mezcla de alegría y alivio.
Por primera vez, su vida profesional y personal parecían caminar juntas, alineadas con su autoestima y su capacidad de enfrentar desafíos. Gracias, señor Herrera, respondió con voz firme y segura. Todo lo que hago, lo hago con compromiso y respeto. El reconocimiento de Alejandro simbolizaba más que un elogio, era la confirmación de que su fuerza interior, su dedicación y su coraje no pasaban desapercibidos. Finalmente sentía que su dignidad había sido restaurada y que la vida comenzaba a recompensarla de maneras tangibles. Además del reconocimiento personal, Isabel recibió la oportunidad de participar activamente en el proyecto social que Alejandro patrocinaba. Esta invitación no solo validaba su talento, sino que también ofrecía medios concretos para impactar positivamente la vida de otros jóvenes de barrios desfavorecidos, al igual que ella. La posibilidad de transformar su comunidad le brindaba un sentido de propósito que jamás había experimentado. Mientras caminaba por el hotel, otros empleados la saludaban con respeto y los huéspedes sonreían discretamente, notando su competencia. Cada gesto de reconocimiento era una victoria silenciosa, consolidando la justicia que Isabel había conquistado no a través de confrontaciones, sino mediante su propia perseverancia y excelencia. En la vida personal, la transformación también era evidente. Su madre, emocionada, comentó: «Isabel, veo que has cambiado, y estoy muy orgullosa de ti». Su hermano, Javier, inspirado por el coraje de su hermana, comenzó a dedicarse más a los estudios, viendo en ella un ejemplo de resiliencia y determinación. El impacto de Isabel trascendía los límites del hotel, alcanzando a su familia y reforzando valores de dignidad y fortaleza emocional. Al final del día, tras concluir todas las tareas, Isabel se sentó en el balcón de la suite presidencial, observando los tejados de Sevilla teñidos por el atardecer. La ciudad, vibrante y colorida, reflejaba la transformación de su propia vida, antes marcada por humillación e invisibilidad, ahora iluminada por reconocimiento, oportunidades y esperanza. Alejandro se acercó sin ceremonia y se sentó a su lado. El silencio entre ellos no era incómodo, al contrario, cargaba la complicidad y el respeto que habían desarrollado durante meses. «Isabel», dijo suavemente, «tu historia me inspira. No solo has superado dificultades, sino que has demostrado una fuerza interior que pocos poseen». Ella sonrió, sintiendo que cada lágrima y cada noche de miedo se habían transformado en coraje y determinación. Por primera vez, Isabel sintió que su vida estaba en el camino correcto, que el futuro, aunque aún incierto, estaba lleno de posibilidades y logros. El respeto conquistado, el reconocimiento de Alejandro y la oportunidad de participar en un proyecto significativo consolidaban la resolución de su viaje. El dolor había pasado, la humillación se había superado y la justicia, silenciosa, pero concreta, había sido alcanzada. Esa noche, al regresar a Triana, Isabel sintió un alivio profundo. Caminando por las calles familiares, reflexionaba sobre la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Cada desafío enfrentado la había moldeado, cada momento de vergüenza se había transformado en aprendizaje y cada pequeña victoria se había convertido en un cimiento para un futuro más brillante. Isabel ya no era solo la camarera invisible del hotel de lujo. Se había convertido en alguien capaz de transformar su realidad, inspirar a otros y reconocer el valor que siempre había existido dentro de ella. La paz finalmente había llegado, y la sensación de dignidad restaurada era palpable. El futuro, ahora, parecía prometedor. Isabel no solo había conquistado respeto y reconocimiento en el mundo exterior, sino que también había alcanzado la victoria emocional más importante, la certeza de su propio valor. La historia de Isabel Martín, que comenzó en las sombras de la invisibilidad y la humillación, alcanza su desenlace con fuerza e inspiración. 2 años después, ya no es solo la joven camarera del Hotel Real Alcázar Palace, se ha convertido en un símbolo de resiliencia, competencia y transformación. Su trayectoria muestra cómo la perseverancia, la atención a los detalles y el coraje frente a adversidades silenciosas pueden abrir caminos inesperados. Cada gesto de dedicación en el hotel, cada pequeña victoria sobre el miedo y la vergüenza, construyó la base de una vida más digna, plena de propósito y reconocimiento. El cuaderno negro, que antes parecía un objeto insignificante, se transformó en testigo vivo de su evolución, registrando sueños, logros y la fuerza que Isabel cultivó día a día. Alejandro Herrera, más que un mentor, se convirtió en socio y amigo, reconociendo y valorando la humanidad y la capacidad de liderazgo de Isabel. Juntos impactan la vida de jóvenes de barrios desfavorecidos, demostrando que la transformación personal y el impacto social pueden ir de la mano. La familia de Isabel, antes cargada de preocupaciones, ahora vive el reflejo de su determinación. Javier se dedica a los estudios con mayor enfoque, su madre observa a su hija con orgullo y confianza, y la comunidad empieza a ver en las pequeñas acciones de Isabel un ejemplo de dignidad y superación. El reconocimiento público,
como el discurso en el evento anual del proyecto, representa no solo la valoración de su trabajo, sino la celebración de un viaje humano de superación, coraje y autenticidad. Isabel demuestra que la verdadera riqueza no está en el dinero o el estatus, sino en la fuerza interior y la capacidad de generar un impacto positivo. Mientras camina por las calles de Triana, cada detalle cotidiano, plazas, cafés, el atardecer sobre los tejados de Sevilla, refleja su trayectoria de transformación. Isabel no solo venció las humillaciones del pasado, sino que construyó una vida alineada con sus valores, con dignidad restaurada, respeto ganado y sueños concretados. La historia de Isabel Martín concluye con el mensaje de que, incluso frente a desafíos profundos, la perseverancia, el coraje y la dedicación pueden transformar vidas, crear oportunidades e inspirar cambios duraderos, dejando un legado que va mucho más allá de una trayectoria individual. Si quieres, puedo crear una versión resumida de toda la historia de Isabel, destacando los puntos de inflexión, superaciones y logros en un solo arco emocionante. Esto ayudaría a ver toda la evolución de manera más clara. ¿Quieres que haga eso? El sol de Sevilla asomaba en el horizonte, iluminando la ciudad con tonos dorados y calentando los tejados de Triana. Isabel Martín caminaba por las calles con pasos firmes, pero con el corazón ligero. Los últimos 2 años habían sido una montaña rusa de emociones, humillación, superación, reconocimiento y transformación. Cada obstáculo enfrentado ahora servía como recordatorio silencioso de la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. En el Hotel Real Alcázar Palace, Isabel ya era una referencia, no solo para los huéspedes, sino para todo el equipo. Su postura segura y empática había ganado respeto y admiración. Alejandro Herrera, que antes solo la observaba discretamente, ahora la consideraba una socia confiable en diversos proyectos, incluyendo el programa social que cambiaba la vida de jóvenes de barrios desfavorecidos. En una mañana especial, Alejandro invitó a Isabel a inaugurar una nueva sede del proyecto social, que ahora se expandía a otros barrios de Sevilla. Mientras cortaba la cinta con tijeras doradas, rodeada de niños sonrientes, empleados del proyecto y colaboradores, Isabel sintió una ola de emoción. Cada sonrisa de gratitud y cada mirada llena de esperanza representaban más que un éxito profesional, eran la realización de su propósito de vida. Tras la ceremonia, Alejandro se acercó, sonriendo con esa mezcla de respeto y admiración que siempre transmitía. Isabel, lo que has logrado es increíble. Has cambiado vidas, incluida la tuya, y eso es algo que nadie puede quitarte. Isabel sonrió, recordando a la joven que había sido ignorada y humillada en el hotel, la camarera que ajustaba almohadas con manos temblorosas. Ahora sentía que cada lágrima, cada noche de duda, cada gesto de perseverancia había llevado a este momento de victoria completa. Ella respondió con sinceridad, gracias, Alejandro. Todo esto no sería posible sin tu apoyo y confianza, pero, más importante, sin creer en mí misma y nunca rendirme. El impacto de la transformación de Isabel se extendía más allá de su propia vida. Su madre y su hermano estaban orgullosos, la comunidad sentía los efectos del proyecto social, e incluso los huéspedes del hotel la miraban con respeto y admiración. La camarera invisible se había convertido en una mujer visible, influyente e inspiradora, cuya historia ya se difundía silenciosamente por Sevilla. Mientras caminaba por los pasillos del hotel ese día, Isabel notó a la socialité que antes la había humillado. Había un cambio sutil, ya no había risas crueles ni miradas de desprecio. La arrogancia anterior daba paso al respeto contenido, silencioso, pero perceptible. Era la prueba de que la justicia no necesitaba ser ruidosa. A veces, la victoria se manifiesta en la dignidad ganada y en el reconocimiento silencioso de quienes antes no creían en ti. Al final del día, Isabel se sentó en su terraza favorita, contemplando los tejados de Sevilla teñidos por el atardecer. El calor suave acariciaba su rostro, y el viento traía consigo el aroma de los naranjos, recordándole las pequeñas alegrías que la vida aún ofrecía. La sensación de paz interior era completa, y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sentía que había conquistado todo lo que realmente importaba: respeto, dignidad, realización personal e impacto positivo en la vida de otros. En ese momento, tomó el cuaderno negro, ahora lleno de anotaciones, sueños realizados y metas alcanzadas. Cada página era un recuerdo de su viaje, desde la humillación inicial hasta la transformación definitiva. El cuaderno era más que un objeto. Era un símbolo de resiliencia, coraje y evolución personal. Isabel miró a Alejandro, quien contemplaba el atardecer a su lado. Había complicidad, amistad y respeto mutuo. Ninguna palabra era necesaria para comunicar todo lo que habían vivido juntos, y el silencio compartido transmitía más que cualquier discurso. Y fue en ese clima de realización y gratitud que Isabel decidió dirigirse directamente a quienes seguían su historia. Queridos amigos y seguidores, comenzó con voz firme y cálida, si han llegado hasta aquí, quiero agradecer profundamente. Cada minuto que han dedicado a seguir mi viaje significa mucho.
Recuerden siempre, incluso frente a la humillación, al prejuicio o a la dificultad, la fuerza interior y la perseverancia pueden transformar vidas. Hizo una pausa, respirando hondo, y continuó: si se han inspirado con mi historia, denle me gusta, compártanla con quienes necesitan motivación, comenten sus impresiones y suscríbanse al canal para seguir historias emocionantes como esta. Y si tienen temas que quieran ver aquí, cuéntenos. Queremos crear más momentos de inspiración juntos. Alejandro, a su lado, sonrió y añadió: cada historia de superación merece ser contada, y la tuya, Isabel, es prueba de que la determinación y el coraje cambian vidas. Isabel cerró el cuaderno, sintiendo una profunda gratitud. El viaje había sido largo, lleno de desafíos, pero cada paso había valido la pena. La camarera que un día fue ignorada en el hotel de lujo ahora era una mujer reconocida, respetada y capaz de transformar no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. El horizonte de Sevilla, iluminado por el atardecer, parecía reflejar simbólicamente el futuro de Isabel, prometedor, lleno de oportunidades y rebosante de esperanza. Sabía que surgirían nuevos desafíos, pero estaba preparada. Su fuerza interior, conquistada con perseverancia y coraje, siempre sería su guía. Y así, la historia de Isabel Martín llegaba a su emotivo desenlace, de la humillación a la superación, de la invisibilidad al respeto y del dolor a la realización plena. Cada obstáculo, cada lágrima y cada victoria construida transformaron su vida para siempre. Gracias sinceramente por acompañar la historia hasta aquí. Dale me gusta, comenta, suscríbete al canal y sugiere temas para próximos vídeos. Tu participación es esencial para seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y transforman vidas.